demás. El día que un artista lanza su último, perdón, lanza su disco, vende 12.500 copias y las ventas van a un aumento en el mes a 1.800 diarios. Pasado el mes, las ventas comienzan a decaer a razón del 5% diario. ¿En qué día venderá un solo disco? Ok, aquí tenemos entonces dos progresiones, ¿no? Una, yo estoy grabando, así. Una que corresponde al primer mes, ¿sí? Y otra que corresponde digamos que a lo que ya viene como de crecimiento en las ventas, ¿sí? Porque pues ahí no nos dicen que efectivamente dure un mes ni tampoco cuánto dura. Entonces tendríamos el primer día pues corresponde a una sub 1, ¿no? Esto se me metió aquí. Entonces tendríamos una sub 1, que es el primer día que vende 12.500 copias. Y aquí ya podemos entender que como va el crecimiento en 1.800, es porque la diferencia vale 1.800. ¿Ok? Vamos a tener una segunda progresión que corresponde a los días de decaimiento, es decir, cuando empiezan a decaer las ventas. Pero para poder saber, yo necesito entender, o tendría que encontrar primero cuánto va a valer el A30, ¿no? Es decir, cuántos discos vende el último día. Las ventas de ese día van a equivaler al B sub 0 de la segunda progresión. Entonces sabemos que A sub 30 sería igual a 12.500 más la diferencia, que sería 1.800 multiplicado por n, que vale 30, menos 1. ¿Cuánto daría eso? A ver, 1.800, perdón, 64.700. 64.700. O sea que me está diciendo que el último día del mes vende 64.700 copias. Entonces, aquí tendríamos 64.700. Ahora vamos a empezar con cuánto vende el primer día que decaen las ventas, ¿no? Entonces sería 64.700 por el 5% y se lo restamos. Y me da 61.465. 61.465. ¿Ok? Por allá me preguntaba alguien que si aquí esto lo podría, pues para como se me van a acumular los días, que si en vez de colocar B sub 0, pues lo podría como colocar como un B sub 30, ¿sí? También. Y entonces B sub 1, o sea, el B sub 1 equivaldría como al día 31. También se puede, cualquiera de las dos está bien. Entonces, lo que yo decía es, lo que vamos a hallar entonces es el número de orden de esta progresión. Si lo trabajan así, pues le tendrán que sumar los 30 días. Si lo trabajan de esta otra forma, no hay necesidad de acumularlos, de sumarlos, porque ya vienen acumulados. Entonces, como lo quieran trabajar, cualquiera de las dos estaría bien. Para este caso, pues vamos a calcular un B sub 2. Entonces, sería eso por 5% menos, ¿no? Y daría 58.391. 58.391,75.
¿ok? Y con esos tres términos, pues podemos calcular si es una razón o es una progresión. Creo que es una razón, ¿cierto? Entonces calculemos la razón, a ver. Sería la raíz de 1 menos 0 de 64, perdón, de 61, 465 dividido entre 64,700. Si no estoy mal, esto da 0,95. Y calculamos la otra razón, que sería 2 menos 0. 2 menos 0 es 2, así que raíz cuadrada de 58, 391,75 sobre 64,700. Para que se vea, pues voy a colocar el puntico acá. Dividido entre 64,700. Y a esto le sacamos raíz. Efectivamente da 0,95. Entonces, la razón es la misma. Vuelvo y repito, como quieran trabajar la segunda progresión, pero deben tener en cuenta lo uno o lo otro. Para este caso, pues voy a trabajarla así. Entonces me quedaría que lo que tenemos que hallar es en qué día, y en qué día es el valor de n. O sea que n es igual al logaritmo en base 0,95 de 1, porque es que venda un solo disco, dividido entre, bueno, voy a colocar el primer término este de acá, 64,700. Y eso más K, pero K vale 0. Profe, ¿por qué vale cero? Pues como yo tomé fue este valor, K no vale 0. Ah, sí, perdón. Vuelvo y repito, si tú hubieses colocado ese término aquí, pues entonces sí sería más 30, y pues precisamente es lo que al fin y al cabo estamos haciendo. Después le voy a tener que sumar esos 30. Entonces cualquiera de las dos. Entonces 0,95 de 1 sobre 64,700. Y eso daría 215,96, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Si estamos hablando de número de días, entonces ¿a qué sería? O sea que el A día, 2,15. sí. Sí, en el día. Entonces n sería igual a 215. O sea que el día 216 ya no vende, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir acá. Entonces sería 210, 215. O como yo trabajé fue con esta progresión, le tengo que agregar lo del primer mes, más los 30 días del primer mes, o sea, de los meses, de los días que sí hubo ventas o las ventas estaban creciendo. Por lo tanto, daría 245 días. ¿Sí está claro? Nosotros planteamos un problema donde hablábamos de una mercaderista que tenía que colocar unas latas para construir una torre, una pirámide de latas en un almacén. No sé si se acuerdan de ese problema. En ese caso dijimos que eh, teníamos algo como esto,
¿cierto? Y entonces el siguiente nivel tendría que venir así. ¿Cierto? Más o menos así tendría que ser la pirámide de la, ¿ok? Entonces, para ese problema, ¿qué tendríamos que pensar? Que N va a corresponder al nivel de latas. Entonces sería primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto, quinto, que también lo vimos como que la cosa podría numerarse de arriba hacia abajo, dependiendo de qué es lo que uno conoce. El A sub n corresponde al número de latas que hay en un nivel, ¿no? Específicamente en el nivel N. En el nivel N. ¿Qué sería la diferencia? En este caso, pues, cambio del número de latas de cada nivel. ¿Y por qué yo digo cambio y no digo el número de latas que disminuye? Porque volvemos a lo mismo, de que eso depende de cómo tratemos la progresión, que si la trabajamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si la trabajo de arriba hacia abajo, entonces estaremos hablando de que es el número de latas que se disminuye. Pero si yo trabajo de abajo hacia arriba, entonces corresponde al número de latas que, perdón, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba es el número de latas que disminuye. De arriba hacia abajo es el número de latas que aumenta en cada nivel. ¿Ok? Entonces, por eso aquí lo voy a expresar sencillamente como cambio, porque no sabemos exactamente cómo se va a trabajar todavía. Todo va a depender de cómo se plantea el problema. S sub n, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo interpretamos S sub n? Pues de acuerdo a la definición, S corresponde a la suma, ¿cierto? Entonces, si voy de abajo hacia arriba, correspondería al número de latas que hay aquí en este nivel, más el número de latas que hay aquí en este nivel. ¿Ok? Por lo tanto, ese Bn lo vamos a tomar como el total de latas, hasta el nivel N. ¿Ok? Eso me lleva a que si, por ejemplo, en un momento determinado, yo tengo que calcular es N, pero de la serie, ¿sí? Esa interpretación de N tendría que llevar algo adicional, y es cuántas latas se han acumulado hasta un nivel. Cuántas latas se han gastado o se han utilizado hasta un nivel determinado. ¿Ok? Eso sería la N dentro de la serie. La N dentro de la progresión corresponde sencillamente al nivel. ¿Sí está claro o no está claro? Parece Sí. que Más o menos. más o menos. Listo, entonces veamos el siguiente planteamiento. Entonces el problema me plantea que la niña tiene que hacer 20 niveles. Tiene que construir una pirámide con 20 niveles. ¿Cuántas latas entonces
necesitaría llevar, ¿sí? Para poder construir los 20 niveles de latas, ¿ok? Dese cuenta que para ese planteamiento, ¿sabemos exactamente cuántas latas tienen que haber aquí abajo? No se sabe. Yo no sé cuántas latas voy a poder colocar en la base para poderla construir. Lo único que sé es que el último nivel pues tendrá una sola lata. Eso sí lo conozco, que este nivel de acá, digamos que el nivel superior debe tener una sola lata. Como ese dato sí lo conozco, pues es conveniente trabajar con él. Por lo tanto, puedo decir que este nivel de acá va a ser el A sub 1. ¿Ok? El nivel donde queda una sola lata va a ser A sub 1. Vuelvo y repito, porque desconozco cuántos niveles, cuántas latas habrían en el 20º nivel. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, puedo plantear que lo que tenemos que calcular es S sub 20 en esa progresión. Perdón, en la serie. Para esto, entonces, aquí podemos de una vez determinar que la diferencia, como están incrementando en una lata, pues la diferencia es de una unidad. Recordamos entonces la fórmula de S. Por favor, ¿quién me acuerda de cómo era? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó, chicos? Era n sobre 2 N medios, factor de 2 veces 2 A sub K más más d la diferencia multiplicada por 1 1 más n. 1 más ¿qué? más n Menos menos 2. Ok. Hay unos que parece que se me duermen ahí. Listo, entonces, si eso lo colocamos así, me quedaría que S sub 20 sería igual a N, que va a valer 20, son 20 niveles dividido entre 2, factor de 2 por A sub K. A sub K es el valor que conocemos, que sería el primero, que vale 1, más la diferencia, que es 1, factor de 1 más 20, menos 2 por 1. Esto aquí me daría 19. 19 por 1 son 19. 19 más 2 son 21. 21 por 10, 20 dividido 2, que serían 10. Esto me daría 210. ¿Ok? O sea que para construir los 20 niveles de latas necesita 210 latas. ¿Ok? Segunda pregunta de ahí mismo. Dice, la mercaderista va al almacén, o digamos que a la bodega del almacén para que no... Y solo encuentra 136 latas. Y solo encuentra 136 latas. ¿Para cuántos niveles le alcanzan esas latas? ¿Cuántas latas? ¿Perdón? ¿Cuántas latas eran? 136. Entonces, para este caso, pues lo que tenemos que calcular es n, ¿no? Porque lo que necesitamos saber es para cuántos niveles le alcanza un total. En ese caso es n, pero dentro de la serie, no dentro de la progresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que
eso va a representar el total de latas que va a utilizar hasta un determinado nivel. Entonces, pues ahora lo que tendremos que calcular sería el N. Para este sí hay una parte que necesito que me acuerden porque la verdad no me acuerdo de todo el pedazo. Esto es igual a D por N cuadrado más esta partecita es la que se me olvida, la que va aquí, N menos 2 veces S sub N. Esta parte sí me acuerdo, pero no me acuerdo lo que va aquí dentro del paréntesis bien cómo es que va. ¿Me acuerdan cómo es? ¿Quién lo anotó? ¿Nadie lo anotó? ¿La fórmula de N? ¿Cómo? ¿La fórmula de qué? Para el cálculo de N en la serie. La que se resolvía con la cuadrática. Más, abre paréntesis, 2 a sub k 2 A sub K más la diferencia más la diferencia. menos 2 de k, d por k, no sé si es de sub k o d por k. E por K. Eso es todo, Ya. ¿cierto? Sí, N menos 2 S N. Entonces la diferencia es 1. Entonces 1 por N cuadrado, pues N cuadrado. Más 2 por A sub K, pero A sub K dijimos que valía 1. Más la diferencia otra vez 1. Menos 2 por la diferencia que es 1 por la K, que también vale 1. Y esto N menos 2 SN, y SN en este caso son los 136 latas. ¿Ok? Entonces resolvemos aquí 2 por 1 son 2. Y aquí me aparece menos 2. Entonces 2 menos 2 sería 0. Aquí me quedaría una sola N. N cuadrado más una N, pues es solamente N, menos 2 por 136 sería 2 por 272. Y esto igual a 0 y es igual a 0. Y aplicamos la cuadrática. Como ustedes ya son unos duros con cuadráticas, entonces un resultado da 16 y el otro da menos 17. Para este problema lo hemos dicho ya anteriormente que pues lo que debo tomarse es el valor positivo, no tendría sentido trabajar con el valor negativo. Por lo tanto, podemos decir que n vale 16 o de otra forma que le alcanzarán para 16 niveles.